práctica, el impacto en el ejercicio que hacemos diariamente en nuestras investigaciones, en nuestras pesquisas y de la forma también de cómo obtenemos la información, esto sin lugar a dudas va a impactar negativamente a todos y no solamente a los periodistas, sino al propio ciudadano. Preocupa más que sea el ciudadano, ¿cierto? Porque nosotros como periodistas, esto no es una mordaza en el sentido de que nos prohíban comunicar información, esto es una mordaza encubierta que rompe la cadena de transmisión de información desde el aparato del Estado, en este caso la Fiscalía, a la prensa. Al no poder recibir los periodistas información sobre colaboraciones eficaces, presuntos casos de corrupción desde la Fiscalía, entonces limita la información que le podemos dar a los ciudadanos respecto de, como mencionaba, casos de corrupción, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la política en el Perú está bastante podrida y el Congreso en particular, que es el que presentó ese proyecto de ley, tiene pues integrantes que lindan con la delincuencia, ¿no? Claro, y analizando un poco al detalle de lo que ha significado estos puntos, y aquí lo tengo, y voy a pasar a analizar contigo, Rodrigo, por favor, si me permites. En las nuevas propuestas, en el número A, por ejemplo, que se prohíba toda filtración de identidad y declaración del colaborador eficaz en los medios de comunicación a fin de garantizar la real reserva de la colaboración. Caso contrario, el fiscal a cargo del procedimiento especial de colaboración será el único responsable funcional de dichas filtraciones, iniciándoles así los procedimientos disciplinarios que acabamos de explicar. Que se prohíba que una colaboración eficaz se pueda corroborar con otra colaboración eficaz. Eso actualmente está prohibido a nivel jurisdiccional y normativo penal. Sin embargo, es necesario prohibirlo en norma de rango legal y de alcance general, como es el Código Procesal Penal. Y de pronto también ahí se pone énfasis sobre cuántos colaboradores, cuántos investigados, pero sin lugar a dudas, la herramienta como periodistas muchas veces que recibimos de fuentes es, le llamamos filtraciones en algunos sentidos, claro, pero tú lo has explicado bien que es transmitir información, pero claro, eso nos lleva incluso para poder seguir investigando. Lo que puede ser un ápice de una información se vuelve sin lugar a dudas en un hilo que nos puede llevar a dar destapes periodísticos. Entonces, con esto, lo que realmente se buscaría o se trataría también de poner un freno al ejercicio periodístico es cómo vamos a tener más información, cómo vamos a poder ir más allá en la profundidad del asunto, si es que ahora los colaboradores, incluso también entiendo los fiscales van a ser pues procesados, ¿no? De forma disciplinaria en estos asuntos. Entonces, básicamente nos deja también a nosotros con una mordaza, nos deja así en silencio. Lo que diría un congresista, lo que han dicho últimamente los congresistas es confíen en la Fiscalía y sus investigaciones, ¿no? Confíen en el Estado, confíen en el Congreso, pero no son confiables. El Congreso tiene un 93% de desaprobación. La Fiscalía recientemente ha sido parte de un escándalo de corrupción también, en el cual la fiscal de la Nación ha tenido que ser suspendida porque estaba en entredicho su independencia. De hecho, favorecía, presuntamente, a congresistas con asuntos de corrupción para no investigarlos a cambio de que ella se vea beneficiada por sus votaciones en el Congreso. Una fiscalía que está en entredicho no puede ser confiable para el ciudadano. La prensa es el nexo, es la comunicación entre el poder y el ciudadano. Si se limita la transmisión de información a la prensa, ¿cómo se entera el ciudadano de asuntos de corrupción? Congresistas que han firmado por este proyecto de ley, o sea, que lo han apoyado en el Congreso, son justamente congresistas que son investigados por actos delincuenciales, ¿no? Por tráfico de influencias, por corrupción. Entonces sabemos que es un proyecto que cae como anillo al dedo. Otro preocupante aspecto de este proyecto de ley es que dice que las publicaciones periodísticas van a carecer de efectos probatorios, lo cual es un absurdo, ¿no? Si un canal de televisión proporciona imágenes de un acto de corrupción, por ejemplo, entrega de dinero, eso no es una evidencia, eso no es probatorio. Coincidentemente, no creo que sea coincidencia en realidad, una hermana de este congresista Cordero Jontay, congresista suspendida hoy en día, por robarle el sueldo a sus trabajadores. Claro, se refiere, Andy, recordarás tú que nosotros hemos hablado de María Cordero Jontay, de Vamos al Cajero, este audio que nosotros también analizamos con otros analistas. Bueno, el hermano de esta congresista es el que está proponiendo este proyecto de ley, que tiene una mordaza encubierta, como lo acaba de explicar Rodrigo, y me parece importante lo que has dicho. Por favor, si podemos profundizar en ese punto, en el último punto. Así es, la hermana de este congresista, también congresista hoy día suspendida, fue, digamos, con varios trabajadores suyos les obligaba a que parte de su sueldo se los dieran a ella. Es decir, yo te pongo en este puesto de trabajo, tú me das tu parte de tu sueldo.
Y esto fue destapado por varios periodistas. Es decir, la información que manejan las investigaciones sobre el caso de los robasueldos, o mochasueldos como vemos en el Perú, es información destapada por periodistas. Entonces, que el proyecto de ley diga que la información periodística no puede ser utilizada de manera probatoria, es claramente un intento de que proteger a la hermana de ese señor, ¿no? Y por supuesto los congresistas que han firmado por este proyecto de ley que están involucrados en casos de corrupción. Lo que te dices es muy importante porque incluso muchos de estos reportajes periodísticos han sido herramientas para abrir investigaciones. Incluso de pronto no tiene todos los elementos probatorios, Rodrigo, pero es el indicador, el inicio de todo para una investigación preliminar. En ese sentido, prácticamente cerraríamos el caño, si lo decimos de una forma comúnmente, coloquialmente, y no podríamos hacer nuestro trabajo. Hoy de pronto nos sentiríamos también limitados. ¿Por qué? Porque los colaboradores eficaces y también los fiscales van a tener muchísimo más cuidado en tratar de ya no filtrar ese tipo de información tan importante para la opinión pública, sobre todo para el ciudadano. Pensemos además que es información de interés público, ¿no? Un funcionario público que se involucre en un caso de corrupción es un tema de interés público y que el ciudadano debe saber porque le paga su sueldo con sus impuestos o porque lo ha elegido de manera representativa en el Congreso o un presidente, etcétera. Que el ciudadano no pueda saber información de su Estado es una práctica sin duda antidemocrática, una práctica que carece de transparencia. Por eso es que en el Consejo de la Prensa Peruana hemos pedido que se archive este proyecto de ley, porque claro, es un intento de amedrentar y de limitar el derecho a la información de los ciudadanos peruanos. Y precisamente nosotros también tenemos este comunicado donde se exige esto y también se lanza esta alerta, ¿no? Que de pronto también como periodistas nosotros compartimos y estamos de acuerdo porque es interés público. Es decir, son funcionarios, son políticos que evidentemente si hay un indicio de corrupción debe ser investigado. Y mucho lo que tú has dicho, yo me quedo con lo último, porque muchas de las investigaciones periodísticas finalmente se convierten en investigaciones fiscales. Si no existiera eso, Andy, realmente ni siquiera la gente estuviera informada, ni siquiera el Ministerio Público. Muchas veces los periodistas tenemos acceso a información más valiosa y eso es sustancial. Andy, tienes una pregunta en estudios. Adelante, te escucha Rodrigo. Gracias, Carmen. Director, la pregunta va para usted en este caso. Usted dijo, le hemos pedido que este proyecto de ley se archive. ¿A quién? Estamos hablando de la Comisión de los Derechos Humanos, en este caso de Justicia y Derechos Humanos. ¿Quién debería archivar esto? ¿Cuál es el proceso para que este proyecto de ley sea aprobado o no? Claro que sí, Andy. La situación en el momento, ahora mismo, es un proyecto presentado por un congresista. Lo que se puede hacer, ya que estamos en una etapa inicial, es que el congresista diga, retiro mi proyecto de ley, se retiran las firmas y eso queda archivado y ahí queda dormido. Eso no quiere decir, por supuesto, que en unos meses pueda alguien reflotarlo. Claro. Pero por lo menos retirar el proyecto y retirar las firmas es algo de lo que estamos buscando por lo menos ahora. Director, pero tengo entendido que ya fue derivado a la Comisión de Justicia y de los Derechos Humanos, ¿es así? Es decir, la celeridad de este mismo proyecto. Congresista. La escucho. Sí. Los proyectos de ley que van contra la prensa, por lo general, circulan rápidamente dentro del Congreso y entran a la Comisión de Justicia, de Transportes y Comunicaciones, entre otros. Si es que esto ya ha llegado a la Comisión, pero la Comisión no ha votado a favor de este proyecto de ley, aún puede el congresista retirarlo, digamos, de la lista de temas que están pendientes de la Comisión. Esperamos ahora que el congresista Cordero Jontay lo pueda retirar, pues justamente. Y en todo caso, también en la Comisión de Justicia se puede frenar y no puede seguir con el proceso. Recordemos, siempre en las comisiones que se ven casos específicos, luego pasa a la comisión permanente y luego votación en el Pleno. Entonces, claro, dependiendo también de la particularidad de cada ley, pero es más o menos el proceso que tendría. Ahora, lo que dice bien Rodrigo es que el mismo congresista puede retirar eso, pero la verdad, yo no lo creo. Va a ser muy difícil. Pocas veces se han retirado proyectos de este tipo, ¿no? Creo que hace un mes y medio, un congresista que intentaba ampliar la pena de cárcel por difamación retiró su proyecto de ley, otro no lo hizo. Esperaríamos que lo haga, y si no, que llegue a comisión y que comisión se vote en contra de este proyecto o también en el Pleno. Pero habrá que ver, pues, qué congresistas y qué tipo de entuertos tienen detrás para poder impulsar esto, ¿no?